Hola. Hoy vamos a hablar sobre la verdadera historia de Pablo Escobar, uno de los hombres más peligrosos y famosos del mundo. Si te gustan las historias reales y quieres saber todo sobre este narcotraficante colombiano, quédate conmigo hasta el final. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. ¡Vamos allá! Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, una pequeña ciudad del departamento de Antioquia, Colombia. Creció en Medellín, en una familia de clase media-baja. Su madre, Hermilda Gaviria, era maestra de escuela, y su padre, Abel de Jesús Escobar, trabajaba en el campo. Desde niño, Pablo mostró una personalidad fuerte, ambiciosa y una gran habilidad para los negocios. No provenía de una familia rica, pero desde joven dejó claro que no estaba dispuesto a vivir con limitaciones económicas. Durante su adolescencia, Escobar fue conocido por su inteligencia y su astucia para hacer dinero. Algunos relatos mencionan que vendía cigarrillos de contrabando, entradas falsas de lotería y hasta lápidas robadas que luego revendía. Aunque muchas de estas historias se mezclan con rumores, es cierto que desde joven se movía en actividades fuera de la ley. En los años 70, Colombia empezaba a convertirse en un punto clave del contrabando en América Latina, y Medellín era una ciudad donde abundaban las oportunidades para quienes sabían moverse entre lo legal y lo ilegal. A finales de la década de 1970, Escobar empezó a involucrarse en el tráfico de marihuana, que en ese momento era el principal negocio ilícito de la región. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la cocaína tenía un potencial mucho mayor. En Estados Unidos crecía la demanda de esta droga, y los márgenes de ganancia eran enormes. Fue entonces cuando Escobar comenzó a organizar una red de distribución que conectaba laboratorios clandestinos en Colombia con rutas aéreas hacia Centroamérica y Norteamérica. Su capacidad para hacer tratos, intimidar y mantener el control lo convirtió rápidamente en un líder natural dentro del negocio. Pablo no solo era un traficante, sino también un estratega. Supo aprovechar la corrupción existente y la falta de control del Estado colombiano para fortalecer sus operaciones. Compraba tierras, construía pistas de aterrizaje privadas y establecía alianzas con otros traficantes que compartían su visión de crear una organización poderosa y unificada. A finales de los años 70, Escobar ya había acumulado una fortuna considerable. Se movía entre empresarios, políticos y figuras del crimen con la misma facilidad. Su reputación crecía tanto en Colombia como en Estados Unidos, donde las autoridades empezaban a notar el aumento masivo de cocaína en las calles. Pero en su país, muchos todavía lo veían como un hombre audaz que había logrado salir de la pobreza. Pablo Escobar no era solo un delincuente que buscaba dinero, también deseaba reconocimiento y respeto. Desde sus primeros años como contrabandista, soñaba con ser alguien importante en la sociedad colombiana. Esa mezcla de ambición económica y deseo de poder marcaría el rumbo de su vida. Lo que comenzó como un negocio de supervivencia pronto se transformó en un imperio criminal que cambiaría la historia de su país y del mundo. El joven de Medellín, que una vez vendió cigarrillos y carros robados, estaba a punto de convertirse en el hombre más temido de América Latina. Su nombre empezaría a ser sinónimo de riqueza, violencia y poder absoluto. Así comenzaba la historia de quien sería conocido como el patrón del mal. A finales de los años 70, Pablo Escobar ya no era un simple contrabandista. Había entendido que la cocaína era el negocio más rentable del mundo y que, si lograba controlarlo, podría construir un imperio sin precedentes. Fue en ese momento cuando comenzó a organizar lo que más tarde sería conocido como el Cartel de Medellín, una red criminal que dominaría el tráfico de cocaína durante más de una década. El cartel no surgió de un día para otro. Escobar se asoció con otros traficantes poderosos, como los hermanos Ochoa, Carlos Leder y José Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano. Juntos crearon una estructura empresarial con divisiones claras. Unos se encargaban de la producción, otros del transporte y algunos del lavado de dinero. La meta era simple, pero ambiciosa: controlar la ruta de la cocaína desde los laboratorios en las selvas colombianas hasta las calles de Miami, Nueva York y Los Ángeles. Para lograrlo, Escobar y sus socios establecieron laboratorios en zonas remotas del país, donde procesaban la pasta de coca proveniente de Perú y Bolivia. Utilizaban avionetas, barcos y hasta submarinos artesanales para transportar la mercancía. Las ganancias eran tan grandes que, según informes de la DEA, el cartel llegó a enviar más de 70 toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos.
Las autoridades norteamericanas calculaban que el cartel de Medellín controlaba cerca del 80% del mercado mundial de cocaína. Con tanto dinero fluyendo, Escobar se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta. Revistas internacionales estimaban su fortuna en más de $7.000 millones. Su poder económico le permitió comprar haciendas, aviones, helicópteros y hasta un zoológico privado con animales exóticos en su famosa propiedad Nápoles. Pero lo que más impresionaba no era su riqueza, sino su capacidad para imponer respeto y miedo al mismo tiempo. El lema que definía su forma de actuar era claro: plata o plomo. En otras palabras, quien no aceptaba su dinero debía enfrentarse a una bala. Así logró corromper a policías, jueces, políticos y hasta militares. Muchos preferían aceptar sus sobornos antes que arriesgar la vida. En poco tiempo, Escobar convirtió al cartel de Medellín en un verdadero ejército. Tenía sicarios dispuestos a matar por él y una red de informantes que lo mantenía siempre un paso adelante de las autoridades. Pero Escobar no se conformó con el dinero ni con el control del narcotráfico. Quería ser querido y admirado. En los barrios pobres de Medellín empezó a construir viviendas, canchas deportivas y escuelas. Entregaba dinero a las familias necesitadas y financiaba proyectos sociales. Para muchos, era un héroe que ayudaba al pueblo cuando el gobierno los había olvidado. Fue así como nació la imagen del Robin Hood paisa, un mito que mezclaba generosidad y terror. Mientras tanto, en Estados Unidos, el consumo de cocaína se disparaba y las autoridades aumentaban la presión sobre el gobierno colombiano. Washington exigía extraditar a los narcotraficantes, pero Escobar no estaba dispuesto a ir a una prisión extranjera. Juró que prefería morir en Colombia antes que ser extraditado. Esa promesa marcaría gran parte de su lucha en los años siguientes. El ascenso del cartel de Medellín fue tan rápido como brutal. En menos de una década, Escobar pasó de ser un joven contrabandista a convertirse en el narcotraficante más poderoso del mundo. Pero el mismo poder que lo elevó también empezaba a rodearlo de enemigos. Pronto, el hombre que dominaba el negocio de la cocaína tendría que enfrentarse a una guerra que pondría a todo un país de rodillas. A comienzos de los años 80, Pablo Escobar ya no era solo un narcotraficante. Su nombre se escuchaba en todo el mundo y su fortuna crecía a una velocidad impresionante. En Medellín, era visto como un benefactor. Construía canchas de fútbol, repartía dinero en los barrios más pobres y ayudaba a familias que vivían en condiciones difíciles. Muchos lo consideraban un hombre del pueblo, alguien que desafiaba al sistema y ayudaba a los olvidados por el gobierno. Esa imagen de benefactor fue la base de su siguiente paso: entrar en la política. Escobar entendía que el poder verdadero no solo se conseguía con dinero, sino también con influencia política. En 1982 logró ser elegido como suplente en la Cámara de Representantes de Colombia, con el respaldo del Movimiento de Renovación Liberal. En ese momento, muchos no sabían la magnitud de sus actividades criminales. Su campaña se centró en el discurso de ayudar a los pobres y modernizar Medellín. Con su carisma y su capacidad para conectar con la gente, Pablo logró ganarse el apoyo de muchos ciudadanos y políticos locales. Sin embargo, no todos estaban convencidos de sus buenas intenciones. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, empezó a investigar su fortuna y a denunciar públicamente los vínculos de Escobar con el narcotráfico. Las acusaciones fueron creciendo y la imagen del empresario exitoso comenzó a desmoronarse. En 1984, Lara Bonilla fue asesinado en Bogotá por sicarios del cartel, un crimen que marcó el inicio de una guerra abierta entre el Estado colombiano y Escobar. La reacción del gobierno fue inmediata. Se firmaron acuerdos de extradición con Estados Unidos y se intensificó la persecución contra los carteles de la droga. Escobar, furioso, juró que nunca sería llevado ante una corte norteamericana. Para él, la extradición era la peor humillación posible. A partir de ese momento, su lucha dejó de ser solo por dinero. Ahora era una batalla por la supervivencia y por mantener el control de su imperio. Durante estos años, Escobar alcanzó su punto máximo de poder. Su fortuna lo convertía en uno de los hombres más ricos del planeta, y su influencia llegaba a todos los niveles de la sociedad. Podía comprar voluntades, ordenar asesinatos y manipular decisiones políticas. Sin embargo, esa misma ambición lo llevó a subestimar las consecuencias de sus actos. El gobierno colombiano, presionado por Estados Unidos, decidió enfrentarlo con toda su fuerza. Mientras tanto, en Medellín,
la población seguía dividida. Para algunos, Pablo era un héroe popular que había desafiado a los poderosos y compartía su riqueza con los pobres. Para otros, era un criminal que había llenado de sangre las calles del país. La violencia empezaba a sentirse en cada rincón. Carros bomba, asesinatos y atentados se volvieron parte del día a día, y el miedo se apoderó de los colombianos. El intento de Escobar por conquistar el poder político terminó siendo su error más grande. Su entrada en la política expuso su imperio criminal al ojo público y desató una persecución que ya no podría detener. El hombre que soñó con ser presidente de Colombia terminó convirtiéndose en su enemigo número uno. El rey de la cocaína había cruzado una línea sin retorno, y el país entero pagaría el precio de esa ambición. Después de la muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla, el gobierno colombiano declaró la guerra total contra Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. Aquello marcó el comienzo de uno de los periodos más violentos en la historia de Colombia. Escobar, acorralado por las autoridades y con la amenaza constante de la extradición a Estados Unidos, decidió responder con una estrategia de terror. Su mensaje era claro: si el Estado quería guerra, él estaba dispuesto a llevarla hasta las últimas consecuencias. Durante la segunda mitad de los años 80, el país se convirtió en un campo de batalla. Escobar ordenó una serie de asesinatos selectivos contra jueces, periodistas, políticos y policías que se oponían a él. Nadie estaba a salvo. Entre 1989 y 1993, miles de personas perdieron la vida por órdenes del cartel. Las calles de Medellín se llenaron de miedo, y los colombianos vivían bajo la sombra de los atentados. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en noviembre de 1989, cuando un avión de la aerolínea Avianca explotó en pleno vuelo. El atentado estaba dirigido contra un candidato presidencial que, según Escobar, apoyaba la extradición. Murieron más de 100 personas inocentes. Poco después, un carro bomba destruyó las instalaciones del edificio del DAS, la Agencia de Inteligencia del Estado, causando otra masacre. Con cada ataque, Escobar buscaba enviar un mensaje de poder y sembrar el terror en todos los niveles del gobierno. La violencia no se limitaba a las autoridades. Escobar también libró una guerra contra los medios de comunicación. Periodistas valientes que denunciaban sus crímenes fueron amenazados y asesinados. En las calles de Medellín, los jóvenes sicarios del cartel, conocidos como los muchachos de Pablo, eran temidos por su brutalidad. Muchos de ellos eran reclutados en los barrios pobres, donde Escobar seguía siendo visto por algunos como un benefactor. Les ofrecía dinero, autos y respeto a cambio de fidelidad total. El impacto de la guerra fue devastador. Las bombas estallaban en centros comerciales, estaciones de policía y edificios públicos. Las familias vivían con miedo de salir a la calle. En medio del caos, el gobierno colombiano, con apoyo de Estados Unidos, creó un grupo especial de élite conocido como el Bloque de Búsqueda, dedicado exclusivamente a capturar a Escobar. Este grupo contaba con tecnología avanzada, entrenamiento militar y apoyo directo de la DEA. A pesar de la presión, Escobar seguía manejando su imperio desde la clandestinidad. Cambiaba constantemente de refugio y contaba con una red de informantes que le avisaban cada movimiento de las fuerzas de seguridad. Durante este periodo, su paranoia aumentó. Desconfiaba de todos, incluso de algunos de sus socios. El narcotraficante que una vez soñó con ser político ahora era un fugitivo, rodeado de enemigos y traiciones. El país entero estaba cansado. La violencia había tocado todos los sectores de la sociedad. Los colombianos pedían paz, pero Escobar no estaba dispuesto a rendirse. En su mente, todavía creía que podía negociar con el gobierno y mantener su poder. Sin embargo, la guerra que él mismo había desatado estaba fuera de control. La etapa del terror había alcanzado su punto máximo, y el final del imperio del Cartel de Medellín estaba cada vez más cerca. A comienzos de los años 90, Pablo Escobar estaba acorralado. La presión del gobierno colombiano y de Estados Unidos era cada vez más fuerte, y su guerra abierta contra el Estado había dejado miles de muertos. En ese contexto, Escobar decidió negociar su entrega. No lo hizo por arrepentimiento, sino porque creía que podría controlar la situación desde adentro. Así nació uno de los acuerdos más polémicos en la historia de Colombia. En 1991, el gobierno del presidente César Gaviria firmó una nueva constitución que prohibía la extradición de colombianos a otros países. Esa medida fue interpretada como una victoria personal para Escobar,
quien desde hacía años había prometido que jamás sería extraditado a Estados Unidos. Poco después, aceptó entregarse, pero impuso sus propias condiciones. El Estado, agotado por la violencia, aceptó el trato. Escobar sería encarcelado en un lugar que él mismo eligió y diseñó, una prisión privada conocida como la Catedral. La Catedral no era una prisión común. Ubicada en una colina cercana a Medellín, estaba rodeada de muros y alambre de púas, pero en su interior parecía un hotel de lujo. Tenía cancha de fútbol, bar, billar, gimnasio y una vista panorámica del valle. Escobar dormía en una habitación amplia con televisión, teléfono y todos los privilegios que el dinero podía comprar. Desde allí seguía manejando sus negocios, recibiendo visitas de socios, familiares y hasta de políticos locales. El supuesto encarcelamiento era, en realidad, una farsa. Durante los primeros meses, el acuerdo pareció funcionar. La violencia disminuyó, y el gobierno presentó la entrega de Escobar como un logro. Pero pronto se descubrió que desde la catedral seguía dirigiendo su imperio y ordenando asesinatos. Cuando el gobierno intentó trasladarlo a una cárcel común, Escobar se dio cuenta de que su libertad estaba en riesgo y decidió escapar. El 22 de julio de 1992, en medio de una operación improvisada, Escobar y varios de sus hombres huyeron de la catedral sin disparar un solo tiro. Las autoridades quedaron en ridículo. El narcotraficante más buscado del mundo se había escapado de su propia prisión, construida con autorización del Estado. Aquella fuga fue un golpe humillante para el gobierno colombiano y una prueba del poder que Escobar todavía conservaba. A partir de ese momento comenzó una de las persecuciones más intensas en la historia del país. El bloque de búsqueda, con apoyo de la DEA y la CIA, redobló sus esfuerzos para localizarlo. Paralelamente, surgió un grupo clandestino llamado Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, integrado por enemigos del cartel, exsocios y miembros de fuerzas de seguridad que operaban al margen de la ley. Su objetivo era eliminar a todos los aliados de Escobar y destruir su red de apoyo. Durante más de un año, Escobar vivió escondido, moviéndose entre casas seguras en Medellín y sus alrededores. Su fortuna comenzaba a desvanecerse y muchos de sus antiguos aliados lo traicionaban para salvarse. Aún así, seguía siendo peligroso y mantenía una pequeña red de leales. Cada vez que las autoridades se acercaban, lograba escapar gracias a su experiencia y su red de informantes. El hombre que había dominado el mundo del narcotráfico ahora vivía como un fugitivo, sin la protección ni el poder que una vez tuvo. Su fuga marcó el inicio del fin. Escobar sabía que el cerco se cerraba y que su tiempo se agotaba, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. Su caída definitiva estaba a punto de llegar. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Pablo Escobar cayó abatido en un tejado del barrio Los Olivos, en Medellín. Su muerte marcó el final de una era de violencia, miedo y poder desmedido. Sin embargo, su caída no fue un evento repentino, sino el resultado de meses de persecución, traiciones y desgaste. El hombre que alguna vez fue el narcotraficante más poderoso del mundo había perdido casi todo: su fortuna, sus aliados y su influencia. Después de su fuga de la catedral, Escobar pasó los últimos 16 meses de su vida huyendo. El bloque de búsqueda, con apoyo de agencias estadounidenses, había perfeccionado sus métodos para rastrear sus llamadas y ubicar sus movimientos. Paralelamente, el grupo Los Pepes seguía asesinando a sus colaboradores y destruyendo propiedades relacionadas con él. La red de Escobar se desmoronaba poco a poco. Cada día, sus opciones eran más limitadas y su círculo de confianza más pequeño. En medio de la persecución, Escobar se mantenía en contacto con su familia, especialmente con su esposa María Victoria y sus hijos. Solía llamarles desde teléfonos públicos o casas de seguridad, arriesgándose cada vez que lo hacía. Fue precisamente una de esas llamadas la que permitió a las autoridades rastrear su ubicación final. El 2 de diciembre, un grupo del bloque de búsqueda rodeó una casa en Medellín. Escobar intentó escapar por el tejado, pero fue alcanzado por los disparos. Murió al instante. Su cuerpo fue fotografiado y exhibido públicamente, como símbolo del fin del terror que había mantenido al país en vilo durante más de una década. La muerte de Escobar fue celebrada por muchos colombianos que habían sufrido la violencia del narcotráfico. Sin embargo, también dejó un vacío en los barrios más pobres de Medellín, donde algunos aún lo recordaban como un hombre generoso. En esos lugares, se le lloró como a un benefactor,
mientras que para el resto del país su muerte representaba justicia y esperanza. El mito de Escobar comenzó a crecer desde ese momento, mezclando realidad y leyenda. Con su caída, el cartel de Medellín se desintegró. Algunos de sus antiguos aliados fueron capturados, otros asesinados y unos pocos lograron huir. El poder del narcotráfico no desapareció, pero cambió de manos. El cartel de Cali tomó el control del negocio por algunos años, y más tarde surgieron nuevas organizaciones criminales que continuaron el tráfico de drogas, demostrando que la muerte de Escobar no significó el fin del problema, sino una transformación del mismo. El legado de Pablo Escobar sigue siendo objeto de debate. Para muchos, fue un asesino que destruyó su país y sembró el miedo en toda una generación. Para otros, especialmente en algunos sectores populares, fue un símbolo de rebeldía contra el poder y la desigualdad. Su figura ha sido retratada en libros, documentales y series de televisión, donde se mezclan los hechos reales con la ficción. Aunque han pasado décadas desde su muerte, su nombre sigue provocando fascinación y controversia. Hoy, Colombia recuerda a Escobar como una advertencia de lo que sucede cuando el dinero y la ambición se imponen sobre la ley y la vida humana. Su historia es la de un hombre que alcanzó el poder absoluto, pero que terminó atrapado por su propia violencia. Pablo Escobar dejó una huella imborrable, una mezcla de tragedia, corrupción y dolor que marcó para siempre la historia de América Latina. Y así termina la increíble y aterradora historia de Pablo Escobar. Fue una vida llena de dinero, poder, pero también de mucha violencia y sufrimiento. Espero que les haya gustado este video. Déjame aquí en los comentarios qué te pareció esta historia. No olvides activar la campanita de notificaciones para recibir todos nuestros próximos videos. Un gran abrazo y hasta la próxima.